Ok, bueno, buenas noches. Nuevamente, bueno, como les comentaba, espero que me escuchen muy bien. Estamos por comenzar la plática de hoy. Les comentaba que, bueno, muy particularmente, nuestro conferencista de hoy está en España y, bueno, son las 2 de la mañana ya y él está por entrar en unos minutos. Ya conversé con él telefónicamente. Quería comentarles, bueno, que esta es nuestra última sesión del año. Ya entonces hacemos un corte por el 2025 y volvemos a comenzar en enero del 2026. La información de las nuevas conferencias las iremos dando en su momento. Ahora este corte, esta sesión, este programa va a tener otro nombre y va a tener otro tipo de dinámica. Eso lo iremos informando en el tiempo. Entonces, como bien saben, tenemos unos programas ya un poco pensados y un poco establecidos para el año que viene. Así que bueno, poco a poco lo iremos anunciando en la página, en el canal de WhatsApp. Por favor, estén atentos. ¿Ok? Y bueno, voy a dar una breve semblanza de nuestro expositor de hoy, que es el doctor Jaime Mármol Barreiro. Él es psicólogo clínico, investigador y practicante budista. Jaime se graduó en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y continuó su formación con un máster en ciencia de las religiones, así como un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis exploró el encuentro entre el budismo primigenio y la psicología contemporánea, centrándose en temas como el amor, la compasión y el mindfulness. Además, completó un máster en Psicología General Sanitaria y una especialidad en Terapia Humanista Experiencial y Terapia focalizada en la emoción en la Universidad Pontífica Comillas. Actualmente ejerce en consulta privada en Madrid y en línea. Colabora con el Centro de Psicoterapia Árbol de Ser y es profesor en el máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad UNIA. También participa activamente en proyectos de investigación con la Universidad Pontífica Comillas. Su camino personal comenzó en el budismo Zen y con el tiempo se ha formado y practica bajo la guía del Lama Trinle Gyatso, maestro del linaje Shangpa Kagyu del budismo tibetano. Jaime combina su experiencia clínica con la práctica contemplativa, buscando tender puentes que integren la psicoterapia y el budismo, preservando la riqueza y el potencial transformador de ambos. Por favor, bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Jaime. Yo creo que ya está con nosotros, está de cojos. Jaime, Estoy. bienvenido. Buenas Muchas noches o buenas gracias, Winston. madrugadas para ti. Es muy interesante, bueno, la plática de hoy por la estructura y bueno, es un gusto conocerte, que participes con nosotros, eh, que nos conozcamos, compartamos esta actividad y eventualmente vamos a seguir mucho en contacto seguro para actividades futuras. Pero bueno, hoy como tenemos contemplado la plática, bueno, bienvenido, estás en tu espacio y bueno, encantado de tenerte por acá. Pues muchas gracias, Winston. Lo primero que tengo que pedir es disculpas porque ha habido un error por mi parte del cálculo del horario. Creía que era una hora más tarde y tenía la alarma puesta para dentro de una hora. O sea que menos mal que me has llamado, Winston, te lo agradezco enormemente. Si hay un error atencional, me ha fallado el mindfulness. Así que bueno, eh, No hay ningún problema, estamos perfectamente en la hora. Sí, sí. Gracias. genial. Lo primero eso, bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, en función de dónde estéis y de cuándo estéis. Así que lo primero agradecer al instituto por darme la oportunidad de dar esta pequeña charla, esta pequeña conferencia. Y bueno, también a todas las personas que estáis aquí
escuchando, ¿no? Por vuestra atención y por dedicar vuestro tiempo de vida, que a mi juicio es lo más valioso que tenemos, a pensar y a, sí, a pensar en algo que creo que es muy importante para el mundo que vivimos y sobre todo el mundo que vamos a vivir y que van a vivir las personas que nos sigan. Bueno, he intentado hacer la conferencia y la charla lo más sintetizada y lo más sintética y corta posible, porque creo que el enriquecimiento mutuo va a venir precisamente del posible intercambio posterior. Así que se tenga en cuenta que esto es un resumen bastante grande, como se podría decir un mega resumen, de un trabajo que es bastante más profundo. Eh, esta charla está inspirada en una tesis doctoral que defendí en mayo del 2024 y que para toda la persona que quiera profundizar en el tema, pues está disponible de manera completamente gratuita en el repositorio público de la Universidad Complutense de Madrid, que fue donde la defendí, y creo que en la página del instituto, si no está ya, la tendrán también. Podéis acceder a ella a través de la web de la Complutense. Si ponéis mi nombre en Google, sale creo que de los primeros enlaces. Y ahí, como digo, encontraréis un desarrollo pues mucho más profundo, mucho más detallado y preciso de todo lo que se va a hablar hoy aquí. Y también se habla allí de otras cosas que aquí hoy pues no se van a tocar por cuestión de tiempo, de espacio y demás. Otra cosa que quiero decir antes de seguir, de continuar con todo esto, es cuál es mi posición. Yo soy, profesionalmente me dedico a la psicología clínica, soy psicólogo clínico y atiendo pacientes en consulta privada, como ha explicado Winston, muy bien. Y también trabajo y colaboro con la universidad, tanto como profe, como tutor y en algunos proyectos de investigación. Digo esto para que sepáis cuál es mi posición frente a todo este tema. Es decir, que no me dedico exclusivamente al estudio académico del budismo, de hecho no me dedico al estudio académico del budismo actualmente. Hago algunas cosas de filosofía, pero no exactamente de filosofía budista. Pero tampoco soy una persona que como psicólogo se ha formado y ha entrado en contacto con el budismo a través de mindfulness y otras, lo que se llaman ahora intervenciones derivadas del budismo dentro de la psicología, que no suelen tener estos perfiles formación directa en filosofía o pensamiento budista, sino que estoy ahí como entre medias, ¿no? Lo digo para que se sepa que, bueno, yo de budismo sé lo que sé y de psicología sé lo que sé, que esto es importante tenerlo en cuenta. En la estructura, pasando ya al tema concreto, en la estructura he planteado la exposición con tres grandes partes. La primera, voy a hablar un poco de las motivaciones que me mueven a, a hablar de esto, ¿no? Pues sí, qué es lo que me lleva a fijarme en este tema, a pensar en este tema y demás. Y con esto también voy a comentar un poco a dónde quiero llegar con todo esto, porque eso es importante, y qué justifica que sea importante pensar en estas cuestiones. Luego entraremos un poco más en contenido, entraremos más en materia y hablaremos de mindfulness, compasión, amor en la psicología y en el budismo con sus ideas análogas. Ahora vamos a explicar un poco eso. Para luego finalmente, cuando se hayan entendido un poco qué lugar tienen estas ideas en cada corriente por separado, pues ponerlas a dialogar y ver sobre todo cuáles son los puntos de fricción que, que más resaltan o que he considerado que son más importantes para poder pensar en esto de una manera que sea útil y lo más beneficiosa posible. Entonces, hoy vamos a hablar de compasión, de amor y de mindfulness. Y la primera pregunta importante es precisamente por qué es importante hablar de esto. Pues bien, sabemos que el budismo ha entrado en contacto con nuestro mundo occidental moderno y desde entonces, desde el siglo XIX, en realidad lleva mucho más tiempo en contacto porque hay registros yo creo recordar desde la Edad Media, del contacto del catolicismo con el budismo, incluso en la Edad Antigua, ¿no? El famoso texto de las preguntas al rey Milinda es un claro
ejemplo de que Occidente o el mundo, lo que consideramos el mundo occidental, lleva en contacto mucho tiempo con el mundo oriental y particularmente con el budismo. Sin embargo, la interacción entre el budismo y el mundo moderno se hace evidente y se hace muy intensa a partir del siglo XIX, que es cuando se crea la etiqueta budismo y es cuando las tradiciones adscritas a la figura del Buda y a la enseñanza del Buda han comenzado a tener intercambio con nuestro mundo moderno. Y uno de los puntos de contacto más pues, fértil o más productivo, si se quiere, entre el budismo y el occidente moderno ha sido precisamente la psicología, teniendo como resultado este diálogo y este contacto la aparición del mindfulness, entendido aquí tanto como técnica, es decir, todo lo que suele conocerse como mindfulness, de la atención al momento presente y sin juicio, que es la definición más aproximada que se le puede dar actualmente, pero entendido mindfulness, como digo, también como una gran familia de intervenciones y sí, de modelos de entender al ser humano, de entender la psicología y demás, que todavía están en desarrollo, que eso es importante. Claro, desde mi posición de psicólogo y de estudioso del budismo y practicante del budismo, el interés en lo personal por investigar todo esto, pues queda claro, ¿no? Por una afinidad clara con los temas. Es la confluencia, el intercambio cultural entre el budismo y nuestro mundo se está dando precisamente a través de lo que es mi profesión, como un campo principal de intercambio. Y eso hace que para mí, se me hagan los ojos chiribitas, como se dice en mi tierra. Sin embargo, creo que el trabajo tiene un interés que va más allá de lo personal. Y es que, pues teniendo en cuenta una serie de cosas, como por ejemplo las críticas que se le han hecho al movimiento del mindfulness por su falta de ética en sus inicios, las dimensiones que ha alcanzado el movimiento del mindfulness, la aparición reciente de los protocolos de compasión y amor también inspirados en el budismo, siendo estos la vanguardia del mindfulness moderno. Eh, también no solo del lado de la psicología, ¿no? Sino también del lado del budismo, las modificaciones que las distintas formas de budismo están haciendo para intentar adaptarse a nuestro pensamiento moderno y nuestra mentalidad secular. Todas estas cuestiones creo que, que hacen que el estudio del fenómeno de confluencia cultural sea muy pertinente. Es decir, se dan un conjunto de condiciones y circunstancias que hacen que sea importante pararse a pensar en todo esto para hacer las cosas, como digo, hacer las cosas bien, ¿no? Para llevar todo por el camino más beneficioso posible. Ahora bien, ¿por qué centrarme precisamente en las ideas de amor y compasión? Pues de nuevo, por motivos personales y por motivos de la relevancia que tiene todo ello para el mundo que habitamos. En cuanto a lo personal, mi modelo de trabajo dentro de la psicología clínica es el modelo de la terapia focalizada en la emoción, que es un modelo relativamente reciente dentro de la gran familia de terapias que es la psicología humanista. Y desde esta perspectiva, se entienden las emociones y los afectos. em, Principalmente con dos características. Por un lado, se entiende que son la columna vertebral de la experiencia humana, es decir, que están en el centro de todo lo que vivimos. Y por otro, em, se entiende que no es algo tan simple como lo que se suele entender como emoción o afecto. Es decir, que no son como eventos discretos que surgen, entre comillas, dentro de nosotros, que hay que gestionar o que hay que regular o exclusivamente, sino que se entiende como algo mucho más complejo, como estados generales por los que va fluyendo la experiencia de la persona y que proporcionan mucha información a esa experiencia. Claro, el modelo trabaja con emociones y con afectos. Entonces, desde aquí se puede entender perfectamente que sean las ideas que más explícitamente hacen referencia a lo afectivo las que a mí me interesan. Y creo que esto va más allá de lo personal de nuevo.
¿Y en qué sentido va más allá de lo personal? Pues yo creo que los afectos tienen muy mala prensa. Es decir, creo que desde la ilustración mayoritariamente, pero antes también, hemos venido pensando que sentir, que las emociones, los afectos son algo a evitar, a controlar, que nos sacan de la verdad, que se pueden equiparar a lo que en la Grecia antigua se llamaban las pasiones, ¿no? Que son emociones desbocadas. Cuando hablamos de emociones en nuestro mundo moderno parece que siempre están descontroladas, que nos nublan, que no nos ayudan. Y bueno, nada más lejos de la realidad, creo yo, porque por un lado es imposible dejar de sentir. Y esto de que es imposible dejar de sentir, yo creo que tiene también sentido desde el budismo, porque para eh, el budismo tiene un principio que comparten, yo diría que las formas de budismo, que es la interdependencia, el origen interdependiente, y esto quiere decir que todo está, que no hay nada que pueda existir de una manera completamente aislada, ¿no? Por su propio lado, como dicen los budistas tibetanos, o bueno. Claro, si no hay nada que pueda existir de forma separada, eso hace que automáticamente todo lo que existe está todo el rato viéndose afectado por otra cosa. Y la palabra afecto viene precisamente de ahí. Es cómo nos afecta la realidad, cómo afecta la realidad a lo que es la experiencia humana. Eh, Esto, bueno, a mí me permite pensar que también desde el budismo tiene sentido pensar que es imposible dejar de sentir. De hecho, el propio budismo propone que hay unas formas concretas de sentir o de estados emocionales que son las que permiten ver mejor las cosas tal y como son. En este caso, desde una perspectiva más, si se quiere, Theravada o de lo que se ha venido a llamar budismo primigenio, se podría decir que la calma permite ver mejor las tres marcas de la realidad. Y la calma es un estado afectivo y emocional. Ahí te está hablando de que, bueno, esto nos está hablando, yo creo, a mi juicio, de que es importante también saber qué afectos tienen qué efectos sobre nuestra experiencia para poder llegar bueno, en el budismo al fin de dukkha, ¿no? A la liberación del sufrimiento y en general para tener conciencia y claridad de lo que está sucediendo en la realidad. Em, por esto, precisamente, creo que es importante pararse a pensar en las ideas que nos remiten más directamente a las cuestiones afectivas. Y creo que la compasión, el amor y con ello el mindfulness, porque no se pueden separar, como vamos a ver ahora, pues merece la pena que se piensen bien. Entonces, mis objetivos hoy, pues el principal es exponer el intercambio entre, como hemos ido diciendo, entre el budismo y nuestro mundo occidental moderno, eh, precisamente a través o dentro del ámbito de la psicología contemporánea. Y lo voy a hacer centrándome, como también he dicho, en el amor, la compasión y el mindfulness y las ideas análogas budistas, que serían respectivamente las ideas de metta, karuna y sati. ¿Por qué estas ideas? Pues precisamente porque son, a mi juicio, ideas bisagra, por ser centrales en en las dos corrientes y ser análogos que nos permiten alinear o mover estas dos corrientes para hacerlas dialogar. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Pues para ver qué se gana y qué se pierde, ¿no? Qué se ha ganado y qué se ha perdido al traer estas ideas del budismo a la psicología y tener lucidez y claridad para poder discernir bien y con sabiduría, con comprensión, qué se está haciendo y qué se quiere hacer para, de nuevo, hacerlo lo que sea más beneficioso. Para esto lo primero que vamos a intentar es tratar de exponer a estas ideas en cada corriente por separado, a través de estas ideas análogas de compasión, amor, mindfulness, karuna, metta y sati. Eh, Voy a hacer, creo, mucho énfasis en el entorno en el que estas ideas existen y se han desarrollado. ¿Por qué?
porque es ese entorno el que da identidad en parte a las ideas y no se pueden entender fuera de su contexto. Es decir, Metta, Karuna y Sati fuera del budismo vamos a ver que no tienen mucho sentido. Igual que la compasión, el amor y el mindfulness fuera de la psicología tampoco. Su identidad viene dada por el contexto en el que se desarrollan y en el que se ejercitan y demás. Entonces, una vez entendido cada corriente por separado, pues las pondremos a dialogar para ver dónde se encuentran y sobre todo dónde se separan, que eso creo que es lo más importante. Em, También esto creo que tiene sentido porque yo en mi experiencia clínica he visto que desde la psicología se tiende a deformar mucho el budismo, con la mejor de las intenciones, pero tiende a deformarse mucho lo que el budismo es. Por ejemplo, yo he visto en alguna clase del máster en habilitante aquí en España, y bueno, no solo en clases, sino también en conferencias de algún psicólogo importante que se dedica al mindfulness y demás, eh, decir ideas casi, como la voy a decir. Recuerdo una clase en la que un profesor, concretamente, desde la mejor de sus intenciones, digo, explicaba que en lo que el Buda descubrió es que la felicidad era estar en el momento presente. Claro, eso es una simplificación muy excesiva del budismo y de lo que el budismo puede ofrecer. Y ahí se pierde mucha riqueza. Por eso también creo que es importante aclarar estos puntos de fricción y decir que no es el budismo, que es el budismo, que no es la psicología, que es la psicología, etcétera, etcétera. Bueno, antes de entrar, porque ya vamos a entrar en cada corriente por separado, hay una cosa que todavía no he explicado y es, yo utilicé en la tesis y utilizo todavía cuando me enfrento a estos temas mucho el Sutta Pitaka como cuerpo de textos de referencia. Prefiero el Sutta Pitaka del Canon Pali. ¿Y por qué el Sutta Pitaka habiendo tantos budismos? Pues por dos motivos. Uno es que el intercambio se está dando en un contexto más general de mentalidad secular, de mentalidad moderna, que tiene unas características. Y este movimiento de mentalidad de mentalidad moderna, perdón, incluye pasar al budismo por el filtro de todas estas ideas, ¿no? Que estructuran la mentalidad, que son las ideas de la secularización, pues el individualismo, la separación de lo político de lo religioso, etcétera, etcétera. Y este movimiento también incluye la creación de una idea que es la idea del budismo original, que pese a no ser, o sea, pese a que pueda discutirse si esa idea tiene sentido, si se puede llegar a ello, etcétera, etcétera, este budismo original se apoya en el Sutta Pitaka y se trata de extraer de aquí. Por lo tanto, el Sutta Pitaka tiene un papel central en este intercambio, porque actúa como pilar del filtro a través del cual las personas que están haciendo esta tarea de estar en un sitio y en otro y traer el budismo a la psicología, el budismo a Occidente, pues tienen como un asiento, como un pilar central. El propio Kabat-Zinn, que es el creador del mindfulness moderno, luego lo han desarrollado otras personas y lo siguen desarrollando otras personas, pero Kabat-Zinn es el creador de la etiqueta mindfulness. Él conocía el Sutta Pitaka, practicó el budismo Theravada, además de otros budismos, y bueno, eso muestra un poco que es algo que está en el centro, ¿no? Además, la segunda razón es que hay otros autores de la talla, por ejemplo, Bhikkhu Bodhi. Bhikkhu Bodhi plantea que el Sutta Pitaka es un tronco común a todos los budismos, que es una especie de patrimonio budista común. Y dice que son textos que están compartidos por prácticamente todas las escuelas de budismo, lo que hace que sea un lugar pues muy pertinente para estudiar y para plantear un análisis si lo que queremos hacer es observar o establecer un diálogo entre nuestro mundo y el budismo. Entonces, vamos a entrar ya en harina, por decirlo así, después de tanto preámbulo, que yo me enrollo a veces demasiado, y vamos a ir primero al budismo, ¿no?
Eh, entonces, en cuanto a Sati, Metta y Karuna, voy a resumir mucho y estoy en un instituto de estudios budistas, así que me voy a permitir una serie de licencias que ustedes me van, por favor, a permitir y van a ser muy, muy, muy compasivos y muy amorosos conmigo. Si en algún punto, falta información o consideran que hay algo que podría ser completado, porque seguro que es así, seguro que es así. Entonces, resumiendo mucho, Sati, empezando con Sati, que es el análogo del mindfulness, como digo, es una cualidad central para alcanzar el despertar. Es súper importante en el camino propuesto por el Buda. Es una cualidad central, como digo, y tiene un papel central además en categorías que son muy importantes para la enseñanza que hay en el Sutta Pitaka, que pues, categorías como los 7 factores de la iluminación, los 5 poderes, las 5 facultades y particularmente tiene un lugar importante y preeminente en el doble autopresentero. Lo cual ya también está hablando pues de su importancia y de su lugar en la enseñanza. Eh, Sati supone, para una mentalidad moderna, si se quiere, Sati supone un ejercicio de 2 facultades que la psicología actual ha venido a reconocer como memoria y atención, que tienen que ser aplicadas no de cualquier manera, sino que siguiendo a los símiles con los que en los que se habla de Sati, tiene que ser aplicada de una manera calmada, de una manera tranquila y con el fin de discernir y ofrecer una visión que permita surgir la comprensión de lo que se conoce como las 3 marcas de la realidad: Anatta, Anicca y Dukkha. El no yo o la insubstancialidad, traducen algunos autores, la impermanencia y el sufrimiento, prefiero esta traducción yo, la insatisfacción o insatisfactoriedad. Em, la puesta en práctica de Sati es muy, muy compleja y es súper rica. En el Sutta Pitaka hay principalmente 3 sermones. Hay otros, pero hay principalmente 3 sermones en los que se habla de la puesta en práctica de Sati, que son el Satipatthana Sutta, el Mahasatipatthana Sutta y el Anapanasati Sutta. Y en estos sermones hay una serie de prácticas muy variadas, de técnicas concretas muy variadas, que van desde prácticas analíticas, en la contemplación del cuerpo, por ejemplo, en el Mahasatipatthana y el Satipatthana Sutta, se habla de contemplar al cuerpo como un conjunto como un saco de carne, ¿no? Se podría decir, en el que vas analíticamente desgranando tus órganos, los fluidos corporales. Bueno, es una meditación muy analítica esa, o la meditación de los elementos, tu cuerpo analizado según los 4 elementos. Son meditaciones de corte analítico. Esto es importante. Porque también hay meditaciones de otro tipo, también hay prácticas que no son de un corte tan analítico, que tienen más que ver con una observación más, si se quiere, somatosensorial, ¿no? Por ejemplo, en la práctica de la respiración, la práctica de las posturas corporales, bueno, y hay otro tipo de contemplaciones también, porque en la contemplación de los Dhammas se contemplan las 4 nobles verdades, se contemplan los fenómenos a la luz de las 4 nobles verdades. Bueno, que se sepa, lo importante aquí no es meternos concretamente en estas prácticas, sino que hay un abanico muy grande y muy variado de prácticas que se pueden entender como la puesta en práctica de Sati. Mm, Sati tampoco se puede entender, a mi juicio, fuera de las categorías del noble presendero y de otras categorías de la enseñanza. Es decir, sati solo tiene sentido como sati budista si se practica con el resto de factores que se consideran parte del camino propuesto por el Buda para llegar al fin de dukkha. Y esto yo creo que muestra una cosa que para mí es fascinante, que es la coherencia de la enseñanza budista. Porque para mí esto también tiene mucha coherencia con el origen interdependiente. Es decir, no hay una sati ahí dada que cuando tú alcanzas te permite llegar a el fin de dukkha, sino que sati, en cuanto sati budista, adquiere su identidad como cualidad budista al ser practicada junto con el resto de factores que el Buda propone para llegar al fin de dukkha. Y esto es
creo tiene mucha coherencia con el principio de originación interdependiente. Por su parte, Metta y Karuna, en el budismo, forman parte de lo que se conoce como Brahma Vihara. Em, y según los textos, también, y esto lo dicen explícitamente, refiriéndose a Metta, hay algunos autores que dicen que Metta subsume cuando no están los otros, incluyen de alguna manera los otros tres Brahma Viharas restantes, que son Karuna, Mudita y Upeka, la compasión, el gozo por el bien ajeno, alegría compartida, se ha traducido de muchas maneras, y la ecuanimidad. Claro, se dice explícitamente que si Meta, porque Meta lo practicaban y los Brahma Vihara también lo practicaban en los tiempos del Buda otras escuelas que no eran budistas. Y en algún texto se dice concretamente que si Meta y las Brahma Vihara son budistas es porque se practican junto con los siete factores de iluminación. Esto quiere decir que la meta budista, o sea, el meta, perdón, budista, eh, es budista por practicarse dentro del contexto del budismo, en coherencia con el resto de factores de la enseñanza, en coherencia con un contexto de sabiduría, con una forma de mirar a la realidad. Si no, no es el amor del que está hablando el Buda, no es el amor benevolente que el Buda propone para llegar al fin de Dukkha. La puesta en práctica de Metta y Karuna se hace principalmente irradiando en todas las direcciones. Y también se puede entender que forma parte del noble octuple sendero, concretamente, Metta y Karuna tienen una relación muy íntima con el segundo factor del noble octuple sendero, que es Sama Sankappa, o el factor del recto pensamiento, la recta intención, que se puede desglosar en tres dimensiones, que son la renuncia, el no causar daño y el desear, tener buenas intenciones y desear el bien, ¿no? En el no causar daño y el desear el bien es donde Meta y Karuna encuentran esta relación tan íntima con este segundo factor y encuentran un lugar, por tanto, también explícito casi, podríamos decir, en el noble octuple sendero. La relación de Meta, sobre todo con Sati, es muy estrecha y esto se ve particularmente en el verso 151 del Sutta Nipata, que forma parte del Karanilla Metta Sutta. Se llega a hablar de Meta como un tipo de Sati. La expresión pali que se utiliza es etam satim, que es una expresión que mi director de tesis, que fue Abraham Vélez de Cea, traduce como este tipo de sati, ¿no? Entonces se puede considerar, atendiendo a ese texto, que meta puede conformar una forma de práctica para sati. Em, claro, las tres, como digo, las tres cualidades, si son cualidades budistas, es porque se practican conjuntamente, como parte de un camino propuesto por el Buda. Se practican de manera coordinada. No porque sean beneficiosas por separado, sino porque están incrustadas en la enseñanza y se practican de manera sincrónica. Em, Sincrónica no es la palabra sincrónica. Bueno, no me viene ahora la palabra. Em, el fin último del budismo es Nibbana, el despertar, el fin de Dukkha. Y para ello, el Buda nos enseña el noble octuple sendero, es el camino, ¿no? Es la cuarta noble verdad, el camino hacia el fin de Dukkha. Este sendero, como hemos visto, incluye como recto pensamiento o recta intención al amor y a la compasión hacia otros. A mí esto me hace pensar que ya bueno, ya en el Sutta Pitaka hay un descentramiento del yo, lo cual también tiene mucho sentido. Con el resto de la enseñanza, quiero decir. Es decir, no es que yo vaya a liberarme, no es que yo vaya a estar bien, sino que se puede llegar al fin de Dukkha, se va a alcanzar la liberación, pero hay ya en el pensamiento que debe mover a la mente del sabio, hay ya un descentramiento del yo, pues está lo que debe moverla, dentro de lo que debe moverla, hay dos cualidades que se centran más en el otro, por decirlo así, ¿no? Em, y como digo, esto tiene mucha coherencia con Anatta y con el resto de la enseñanza. Claro, alcanzar el fin de Dukkha, alcanzar Nibbana,
conlleva ver las tres marcas de la realidad, anatta, anicca y dukkha, el no yo o insustancialidad, la impermanencia y el sufrimiento e insatisfacción. Y hay que ver estas tres marcas en todos los fenómenos. No es posible alcanzar el fin de dukkha, no es posible alcanzar nirvana si no se ven estas marcas de la realidad. Sati, Meta y Karuna están precisamente destinados a tal fin. Y esto es importante porque quiere decir que estas tres cualidades existen con eso como fin último. Es decir, que están informadas por la visión de las tres marcas de la realidad. Y esto les va a dar un sentido. No, y también tiene que ver con una cosa que ya se ha ido diciendo, que es que no se puede entender Sati, Metta y Karuna fuera de la enseñanza. Y en este sentido no se pueden entender Sati, Metta y Karuna fuera de la intención de alcanzar el fin de Dukkha y fuera, por tanto, de ver Anatta, Anicca y Dukkha en todos los fenómenos. Pasamos ahora, sé que es mucho, sé que voy quizás un poco rápido, no lo sé, pero no sé hacerlo de mejor, me disculpáis. Y pasamos ahora al lado de la psicología, ¿no? Y de las ideas de mindfulness, amor y compasión. Para empezar, muy brevemente, ya se habla de dos generaciones de mindfulness. Una primera generación, que fue la generación del mindfulness de John Kabat-Zinn más clásico, y una segunda generación que se crea para rescatar al mindfulness de las críticas que se le hicieron, que se le emitieron eh, posterior a su creación, que fueron críticas de corte ético, una crítica, eh, precisamente también se le achacaba que simplificaba mucho la enseñanza budista, etcétera, etcétera. Que sepamos entonces que hay ahora una segunda generación de mindfulness que tiene unas cuatro características principales que no voy a entrar ahora, pero que están, si alguien quiere saber lo que es, luego lo tengo aquí y se lo puedo, o sea, se puede hablar de ello. Eh, y esta segunda generación de mindfulness incluye ya la compasión y el amor, cosa que no estaba en la primera generación del mindfulness, como protocolos de práctica que conforman al movimiento. Em, en la psicología destacan sobre el amor los programas que tienen como elementos protagonistas la compasión y el mindfulness, siendo que el amor benevolente es algo que suele enseñarse dentro de los programas de compasión. Hay semanas que se dedican a la práctica del amor benevolente. Sobre todo al principio suele ser, de hecho. Y existen también ciertos protocolos dedicados al amor benevolente, como el Loving Kindness Meditation o meditación en el amor benevolente, pero más que protocolos son propuestas de prácticas no muy estructuradas que proponen una serie de prácticas de amor benevolente para que el practicante las ejercite. Pero no son como los protocolos de entrenamiento en compasión, por ejemplo, que son protocolos cerrados, que tienen a lo mejor 8 semanas de duración, suelen tener 8 semanas de duración y que cada semana está destinada a una cosa y tiene unas tareas y se da una enseñanza. Bueno, la puesta en práctica de la compasión, del mindfulness y del amor se parece mucho a la puesta en práctica de Sati, Metta y Karuna, con la salvedad de que en el caso del mindfulness no suele incluir prácticas analíticas. Luego volveré ahí. Aunque se ha intentado corregir en la segunda generación de mindfulness, como digo, la práctica del amor, la compasión y el mindfulness en psicología se sigue centrando mucho en el beneficio para el individuo. Es decir, que la eficacia de estas prácticas se mide muchas veces por el efecto sobre el bienestar psicológico que la práctica tiene para el practicante. Esto es tan así que en la psicología se ha creado la idea propiamente de la psicología contemporánea, que es la idea de autocompasión. Y se ha llegado a crear un protocolo entero y hay toda una cultura alrededor de esto de la autocompasión. El protocolo más famoso en relación a esto de entrenamiento más famoso se llama Mindful Self-Compassion, que es desarrollado por Christine Neff y Christopher Germer, y se centra todo en la autocompasión, compasión dirigida hacia uno, midiendo
siempre teniendo como vara de medir del éxito de la práctica el bienestar psicológico de la persona practicante. Como digo, estos programas se suelen implementar en programas de 8 semanas y luego se insta a la persona que ha participado a seguir practicando lo que ha sido enseñado el resto de su vida o lo que proceda, ¿no? Sí que hay un modelo específico de intervención clínica que se llama Compassion Focused Therapy, que es de Paul Gilbert, y esto sí es un modelo terapéutico, que no es lo mismo que un protocolo de entrenamiento. Es decir, un modelo terapéutico no está pensado para entrenarse durante 8 semanas, sino que es un modelo desde el que el terapeuta se coloca y utiliza para atender en las sesiones clínicas de psicoterapia al paciente. Y eso también existe, que es esto, como digo, la terapia centrada en la compasión, Compassion Focused Therapy en inglés, de Paul Gilbert, em, que tiene, bueno, que en realidad tiene más importancia, o sea, lo que más se practica ahí es autocompasión, aunque se hable de compasión. También se practica compasión, pero la presencia central es la de autocompasión para sustituir a la voz crítica. Bueno, la, todo esto me lleva a mí a pensar que actualmente, y esto yo lo hablo con un amigo que, bueno, que también está haciendo doctorado en temas budistas, él sí es filósofo y hace propiamente doctorado en filosofía budista, em, cómo la compasión, el amor y el mindfulness en la psicología moderna se han transformado y se han puesto al servicio de la resiliencia, ¿no? De la resiliencia individual, de la resistencia del practicante, es decir, estas prácticas se legitiman siempre que permitan al individuo estar mejor, salir de una crisis, de alguna manera aumentar su bienestar psicológico. Em, Esto es tan así que dentro de la psicología no queda claro que fuera posible desear estados desagradables desde la compasión. Es decir, el psicólogo, si está deseando, o sea, no queda claro hasta qué punto ese deseo de pasar por estados que no son nada agradables, a lo mejor durante tiempo prolongado, pueda ser algo compasivo. Y esto sí puede verse así desde el budismo. Personalmente, además, desde mi práctica clínica, creo que es muy difícil de ver. Por ejemplo, creo que muy pocos psicólogos llamarían compasivo al acto de mirar tus propias miserias y corregirlas con el fin de ayudar a otros si eso te trae malestar psicológico. Ahora bien, si eso fuera para estar uno mejor, para salir de una crisis, porque conviene por la psicoterapia y demás, estarían algo más dispuestos, pero aún así, em, quizás sería difícil verlo. Lo que tiene la compasión en la psicología, a mi juicio, es que implícitamente, porque no se ha reflexionado mucho sobre el tema, parece que tiene que llevarte de una forma temporalmente inmediata a estados agradables, a estados fáciles, estados psicológicos de mayor bienestar. Otra cuestión importante respecto a todo esto es que en la psicología sí que se habla de ideas similares al anatta, en los protocolos de mindfulness y sobre todo en los protocolos de compasión y demás. Por ejemplo, la autocompasión de Christine Neff se habla de la humanidad compartida como una forma de negar la idea del yo individual como muy sólido y muy existente en sí y por sí mismo, ¿no? Pero esto no se hace de una manera muy profunda, no se, no tiene comparación con cómo se trata este tema en el budismo. Y la puesta en práctica al final de la compasión, del mindfulness y del amor benevolente no requiere o no pide de mucho compromiso filosófico y ético con la realidad. Y esto encaja perfectamente con la mentalidad secular con la que se ejerce la psicología, que es una mentalidad pues individualista, es una mentalidad bueno, diferente, ¿no? A la mentalidad en la que se ha generado y en la que se sigue manteniendo bueno, en la que se ha generado por lo menos el budismo. Em, Sí, por aquí lo dejo, porque si no me enrollo demasiado. El mindfulness, y ya termino con la psicología y pasamos.
un poco al diálogo y a las conclusiones, el mindfulness no tiene, tiene protocolos de implementación, tiene protocolos de implementación estructurados como el MBSR, el Mindfulness Based Stress Reduction, que es el protocolo clásico que acuñó John Kabat-Zinn, el creador de la idea de mindfulness, para, bueno, el primero donde se creó la idea de mindfulness. Pero en realidad como técnica suele ser una técnica más o menos básica que a grandes rasgos incluye atención a las sensaciones corporales, atención a la respiración y una práctica de monitorización abierta y de estar como presentes atendiendo a lo que se está haciendo en el momento presente. Pero muy pocas veces, yo diría que en ningún caso que yo conozca, incluye prácticas de corte analítico. Y esto es importante porque aquí hay una diferencia importante con Sati. Sati sí se puede practicar con prácticas de corte más analítico. Hemos visto que hay un análisis del cuerpo, ¿no? En sus diferentes componentes, en sus fluidos, en la piel, los... Esto es algo analítico en el fondo, ¿no? Se está haciendo cierto análisis de lo que es el cuerpo. En el mindfulness secular, moderno, de la psicología, no suele entenderse que esto sea una práctica de mindfulness. Se entiende más bien que si uno está analizando, no está practicando mindfulness propiamente dicho. Bueno, pasamos ahora al... Ya hemos introducido algunos puntos de diálogo, algunos puntos de discrepancia entre las dos, entre el budismo y la psicología. Pero vamos, bueno, voy a hablar ahora para, como última parte de esta charla, voy a abundar un poco en estos puntos y añadir otros, ¿no? Entonces, pese a que existen resonancias, como por ejemplo que las tres cualidades están íntimamente relacionadas tanto en el budismo como en la psicología, que las prácticas, las formas de práctica de estas cualidades son a grandes rasgos parecidas, aunque en el budismo incluyen otras y es más rico todo, que se practica, las tres cualidades se practican como parte de un mismo proceso, sobre todo en el lado de la psicología, en el mindfulness de la segunda generación, ya no hay solo mindfulness, hay mindfulness con un corte afectivo y ético que pone la compasión y el amor. Bueno, a pesar de estas resonancias, son más importantes los puntos de tensión, yo creo. Precisamente por lo que decía de que hay veces que desde la psicología, desde la mejor de las intenciones, se deforma un poco y se desdibuja lo que el budismo es y lo que el budismo no es. Estas discrepancias tienen que ver con el contexto teórico grande, amplio, donde se sitúan las prácticas. Y son, si se quiere, discrepancias de corte filosófico. Y yo he encontrado en mi investigación, resumiendo muchísimo, encuentro dos puntos, si se quiere, de corte filosófico de discrepancia. Uno sería más ontológico, metafísico, y tiene que ver con el no yo o el anatta, y el otro sería más de corte existencial y del diagnóstico existencial del que se parte. En el primero, la diferencia entre el budismo y la psicología respecto a esto es que el no yo o anatta, el restar importancia a la persona, el restar importancia, bueno, a la identidad, al yo, ¿no? En el budismo se hace de una manera mucho más profunda y se aplica a todos los fenómenos. Hay un verso del Dhammapada que dice sabe Dhamma Anatta, es decir, todos los Dhammas, todos los fenómenos son Anatta, son no yo, son insustanciales. Esto no ocurre así en la psicología. Se habla de la humanidad compartida, que es el caso yo creo más claro en el que se pone en duda la identidad personal. También se habla de la fábula de la persona, que es algo parecido. Em, pero no hay un énfasis tan claro en esto y no se hace un análisis tan profundo y tan concienzudo del asunto. Además, el anatta budista alcanza unas cotas de sutileza muy grandes. Y esto en la experiencia, quiero decir. Y esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en aquello que se conoce como la presunción yo soy o asmi mana, que es un residuo, se puede decir, ¿no? Del acta o de la creencia en el acta, que pueden tener los practicantes avanzados que ya han eliminado algunas formas de visión incorrecta de la persona y demás, pueden seguir teniendo este prejuicio yo soy internalizado, interiorizado.
y pueden seguir, por tanto, errados y sin ver y comprender de manera profunda el ánata. No hay algo similar no se habla de algo similar en la psicología, no se llega a decir que esto sea algo tan, que pueda tener tanta sutileza y que llegue a capas tan profundas de lo que es la psique o la experiencia humana. Y el segundo punto de discrepancia, que este es, yo creo que es quizás el más relevante porque es lo que marca la dirección del budismo y de la psicología, que es el diagnóstico existencial que se hace del ser humano. En el budismo se habla de dukkha y se habla de tres tipos de dukkha, que son el sufrimiento, el sufrimiento evidente, el sufrimiento del cambio o debido al cambio y el sufrimiento que permea todo lo condicionado y demás, ¿no? Esto no encuentra nada similar en la psicología. De hecho, en la psicología hay bastante caos respecto a qué es lo que el psicólogo tiene que tratar, qué es sufrimiento humano, qué es el malestar humano. Hay, no sé si conocéis, hay cuatro grandes familias dentro de la psicología. Ahora se habla también de una quinta, que serían clásicamente la psicología conductual o cognitivo-conductual, la psicología humanista, la psicología del psicoanálisis y la psicología sistémica. Y actualmente también se habla de la psicología transpersonal como una quinta familia, ¿no? De gran familia de psicoterapias. Bueno, pues entre estas psicoterapias hay mucho debate sobre qué es un problema psicológico, qué es lo que debe tratar un psicólogo, cuándo hay que empezar, hay que ir o empezar terapia, cuándo hay que terminar una terapia. Entonces, no hay una reflexión clara ni siquiera dentro de cada modelo, a pesar de que debaten, de lo que es la insatisfacción, de lo que es el sufrimiento, siquiera de lo que es bienestar. Porque sí que es verdad que en los modelos de mindfulness, de compasión y amor, se habla de una idea vaga de bienestar, pero no es nada clara y no hay una reflexión explícita al respecto. Y esto, creo, mete mucho ruido en todo el asunto. Estas diferencias son importantes, creo, porque pueden encontrar efectos muy sutiles, pero precisamente por ello más poderosos, en la puesta en práctica de la compasión, del amor y del mindfulness. Por ejemplo, puede darse que en la psicología y su práctica se persigan ciertos estados por su cualidad agradable, porque son buenos para el bienestar psicológico, y claro, como el bienestar psicológico no está bien definido, al final hay confusión y se acaba persiguiendo lo agradable. Siendo que en el budismo, estos mismos estados agradables o considerados por la psicología de bienestar psicológico pudieran ser considerados perjudiciales de cara al fin de dukkha. Esto entronca con la constatación, como ya digo, de que el bienestar psicológico no coincide con la liberación de dukkha y puede que en ocasiones, en momentos, vaya en sentidos, si no contrapuestos, sí distintos. Esto haría también, por tanto, que la compasión se pudiera estar, o lo que los psicólogos pudieran entender como compasión, se pudiera estar practicando en una dirección diferente, incluso a lo mejor en algún caso contraria a Karuna, al Karuna budista. También ocurre a veces que en la psicología se habla de la compasión como una forma de potenciar el mindfulness. De esta manera parece que la compasión está al servicio jerárquico del mindfulness. Y yo creo que esto no encaja con la visión budista, que entiende que todos los factores conforman una rueda, que es la rueda esta del noble octuple sendero, que deben estar practicados conjuntamente para que el practicante vaya avanzando hacia el fin de dukkha y la experiencia se dé el fin de dukkha. Em, Igualmente, por otro lado, hemos visto que o se ha dicho aquí que la centralidad del sujeto practicante en la psicología es muy grande y es mucho mayor que en la práctica de Karuna y de Meta, teniendo que en ocasiones puede existir el riesgo de que la compasión en la psicología se vuelva una estrategia personal, es muy fácil que esto pase, para sobrellevar los vaivenes de la propia vida, ¿no? Del practicante que practica. Y pierde ahí su esencia última, que es la de buscar que el otro esté libre de sufrimiento. La idea aquí es que en la psicología es más fácil que la compasión se transforme en una forma de autoindulgencia, de ser permisivo con uno mismo,
y este tipo de cosas, ¿no? Y no tanto en ese deseo genuino del bienestar, de que el otro esté libre de sufrimiento. Esto en el budismo, por cómo todo está planteado y por el énfasis que se hace y por el contexto en el que se da, es mucho más difícil que se dé, a mi juicio. Otra cosa que os sucede en la psicología, que no sucede en el budismo, es que en materia de compasión, y ya estoy acabando, que llevo hablando ya mucho tiempo, en materia de compasión, se confunde la forma con el fondo. Es decir, a veces a los psicólogos les cuesta entender que una expresión ruda o una expresión contundente pueda ser algo compasivo. Y esto no sucede así en el budismo. Si esa expresión ruda está destinada a el bienestar ajeno y está movida por la liberación, porque el otro esté más libre de sufrimiento, se puede entender que es compasiva. Y no es tanto la forma lo que define el acto compasivo, como precisamente el recto pensamiento o la recta intención. Hay un lama muy famoso tibetano de la tradición Sakya, ahora aquí en España, que vive en Pedreguer, en Alicante, está ahí afincado, que también tiene cierta fama en Latinoamérica, que se llama Lama Rinchen, y él pone a este respecto un ejemplo que a mí me parece muy bueno, que es si un amigo, tengo un amigo que va borracho y quiere coger el coche, puedo llegar a tener que reducirle físicamente o quitarle las llaves a la fuerza del coche, siendo eso un acto compasivo, porque está buscando su bienestar y le está cuidando. Está, eh, es un acto amoroso. Eso desde la psicología, y esto lo digo por experiencia personal, porque lo he hablado en supervisiones con mis colegas, es muy difícil que se vea como algo compasivo. Porque para que sea compasivo tiene que tener una forma muy concreta, que es que sea muy dulce, que se diga de una forma muy suave, que se mire bueno, con mucha dulzura. Si no, no es compasión, o cuesta mucho verlo como tal. Entonces, para ir concluyendo ya, en general, si a mí se me preguntara algo así como, ¿son compatibles la compasión, el amor y el mindfulness en el budismo, perdón, en la psicología con metta, karuna y sati en el budismo? Pues yo lo que diría es que incompatible es una palabra muy fuerte y que más que preguntarnos por si son compatibles o no compatibles, hay que ver qué características tiene uno, qué características tiene otro, cuándo se debería o es preferible usar uno, cuándo es preferible usar otro. Es decir, ir caso por caso para ver qué se gana y qué se pierde. Sea como sea, y esto también quiero decirlo antes de terminar, es un hecho que los programas de mindfulness, compasión y amor están ayudando a aliviar, y eso lo veo yo día a día, están ayudando mucho a aliviar el sufrimiento de muchas personas en nuestro mundo occidental, moderno. Y en este sentido sí que puede entenderse que se alinean con la disminución de dukkha, al menos en su primera expresión, que es dukkha dukkata o el sufrimiento evidente, ¿no? Em, y que hay que, bueno, en ese sentido sí que hay que reconocerle eso a los programas de compasión, que a veces, bueno, yo terminé la tesis y termino esta charla y parece que he hecho una crítica muy fuerte a los programas de compasión y de amor y de mindfulness, pero es una crítica compasiva, es una crítica porque destinada, que tiene el objetivo de que esto mejore todavía más, que sea todavía de mayor beneficio y que no deforme tampoco los budismos en los que se inspira. Por mi parte, yo no tengo nada más que decir y queda a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Jaime. Bueno, creo que ha sido eh, muy interesante la exposición. Ha sido un esfuerzo grande en comprimir tanta información y tanto conocimiento en un espacio de tiempo muy pequeño. Creo que ha sido un gran esfuerzo. Bueno, y a pesar de la hora en que te encuentras tú en España,
podemos dejar un espacio para preguntas y respuestas. Creo que ha sido bastante interesante. Ha habido mucho material que se ha visto, tanto del lado del budismo como del lado de la psicología. Creo que hay puntos bien importantes. Yo creo que a medida que se conozca que se conozca cada vez más cada uno de ellos, hay, pues, por supuesto, mucha más riqueza en ver esas similitudes y diferencias, ¿no? Y bueno, cada quien desde su área, su experticia, su desarrollo profesional, pues bueno, si es del lado del desarrollo del budismo o si es del lado del desarrollo de la psicología, pues puede usar esta información que tú has dado, que ha sido muy, muy interesante, ¿no? Tu tesis, bueno, creo que has hablado mucho sobre la tesis, creo, ¿no? Sobre los planteamientos de la tesis. Bueno, está disponible la vamos a poner disponible. Y bueno, dejamos el espacio. Las personas que estén, por favor, interesadas, pueden levantar la mano, pueden usar el micrófono, pueden preferiblemente usar el micrófono. Juan, perfecto. Gracias. Buenas noches a todos, buenas noches Jaime. Doctor, muchas gracias. No es fácil finalmente tratar de, vamos a decirle, yo soy dentista, pero no es fácil amalgamar, o sea, no es fácil unir estas dos cosas que si bien tenemos una experiencia y un conocimiento más de 2600 años que tiene la referencia de la enseñanza del Buda, me gustaría nada más, con todo respeto, hacerte una pequeña recomendación. Cuando dijiste que eh, te basabas mucho en el sutta, en los suttas, nosotros las enseñanzas que revisamos no solamente utilizamos los suttas, sino que también utilizamos algo que se llaman los comentarios y los subcomentarios. En estos dos textos, estos como que nos explican a más detalle lo que el Buda quiso decir. Como por ejemplo, tú hiciste comentario de los tres suttas que hablan sobre sati, ¿no? El Maha Satipatthana, Maha Satipatthana y el Anapanasati Sutta. Y en una parte muy especial, por eso me permito hacerte esta aclaración en que dices, y no solamente tú, sino que muchas personas alrededor del mundo hablan sobre esa parte que dice, experimentaré todo el cuerpo, experimentaré todo el cuerpo. Y entonces se ha ido como entendiendo que la meditación vamos a experimentar el cuerpo físico. Pero sin embargo, si nos vamos a las palabras en Pali, kaya, que dice sabá kaya, entonces no kaya significa cuerpo, pero cuando pasamos esa enseñanza a los comentarios, lo que nos dice es que vamos a experimentar el cuerpo, pero de la respiración. Entonces, eso ha cambiado y da un giro gigantesco a las personas que nos hemos acercado a las enseñanzas del Buda, donde entonces hemos escuchado en muchas conferencias que hablan sobre la atención en el cuerpo. Entonces, gracias a estos comentarios y subcomentarios, nosotros, pues cuando nos es posible compartir es que el cuerpo no es el cuerpo físico, como lo creen muchas personas y muchos maestros, sino que es el cuerpo de la respiración. Porque más adelante dice, entonces, atento, inhalo, atento, exhalo. Y entonces se divide en tétradas y todo eso ya así como más específico, ¿no? Pero sí cuando hablamos sobre el cuerpo, en esta parte importante, sí que sea claro, ¿no? Que te ayude a hablar sobre el cuerpo de la respiración en base a los comentarios. Me pareció muy interesante la forma en que nos regalaste esta sinergia. Es interesante cómo el doctor Kabat-Zinn hizo él yo digo, esa es una apreciación muy personal en que cuando él descubre en la tradición del maestro Goenka el budismo y luego llega a Estados Unidos y dice, encontré
la joya en el loto. Y entonces empiezan a desarrollar todos los estudios, los conozco perfectamente. eh, Sin embargo, siempre esa parte de mindfulness es la punta del iceberg, ¿sí? Es la punta del iceberg, porque cuando entras a sati o a mindfulness y cuando lo ves desde el punto de vista, sí te transforma. Y entonces dices, bueno, lo que traemos en América o el concepto, porque lo manejan como un concepto mindfulness, es la punta de la enseñanza, que cuando alguien llega y entra, se transforma. Entonces, a mí me da mucho gusto que los psicólogos se avientan, ¿no? Se avientan a entrar, a sacar, porque me imagino cómo sería tu terapia con tus pacientes, ¿no? ¿Cómo sería tu terapia? Dices, ¿cuál terapia voy a hacer cognitivo-conductual o todo esto? O aplica mindfulness. ¿Qué me puedes decir sobre eso, Jaime? Pues Juan, muchas gracias por el comentario, súper interesante. Yo sé que trabajáis con comentarios porque sigo al instituto desde hace un tiempo, y lo tendré en cuenta y Gracias. lo miraré y lo estudiaré. Me sale decir, hay un autor que se llama Tse-Fu Kwang, que tiene una tesis doctoral sobre sati, y ahí precisamente habla de la idea de kaya y cómo kaya no es exactamente el cuerpo físico. O sea Ujú. que me ha recordado mucho eso, y igual te interesa también esa parte, porque él lo trata como de una forma bastante más profunda que yo. Y efectivamente va en esa línea. Algo hay, creo, en la tesis a este respecto, pero no recuerdo bien. Y sobre la pregunta de qué hago yo con mis pacientes, pues la realidad es que me adapto y depende mucho de en qué momento estemos, depende de muchas cuestiones, porque por ejemplo, a una persona que viene con problemas de ansiedad ya muy somatizados, si se quiere, si nunca ha practicado mindfulness y le pones a practicar mindfulness, puede desbordarse todavía más, porque le estás pidiendo que las taquicardias a las que le tiene tanto miedo, que la falta de aire que le asusta tanto, que es precisamente lo que mantiene la ansiedad, pues la viva a tope. Entonces hay que hacer antes un trabajo, yo creo, previo de contención, y hay que saber cuándo aplicar esto en psicoterapia. No siempre es beneficioso, depende. Depende mucho del contexto, de la persona, de la situación, pero sí uso mindfulness en sesión, y además hay autores ahora que desde la TFE, desde la terapia focalizada en la emoción, que es el modelo en el que yo estoy centrado, eh, trabajan con el mindfulness también. Así que sí, sí. Muchas Y gracias. nada, Juan, un millón de gracias a Ramiro, ti. me acuerdo que el primer libro que leí me lo regaló un psiquiatra, una psiquiatra, y fue de Ramiro Calle, de Ramiro Ah, Calle, sí. la atención en las sensaciones. Y, o sea, esa doctora yo creo que era una budista nata, pero ahora me da mucho gusto. Muchas gracias. Disfruté mucho tu charla y gracias por la levantada y por la desmañanada. Muy bonito. Muchas gracias. Te felicito. Gracias. Hay varias manos levantadas. Bueno, no sé quién es primero, pero bueno, está Andrés, Gretchen y Soledad. Pero bueno, vamos con Andrés, que posiblemente esté primero. Si puedes poner el micrófono, Andrés. Hola, buenas noches. Doctor Jaime, es muy interesante su plática, pero yo lo que he visto desde que he empezado a estudiar el mindfulness es que usan un término que se utiliza en la psicología y se utiliza en el budismo y piensan que es lo mismo. Ajá, y entonces empieza a haber cierto conflicto. Ahorita está pasando lo mismo con meta y karuna. El psicólogo lo usa de una manera y en el budismo tiene otro contexto, pero están usando el mismo término para hablar de cosas diferentes, ¿sí? Entonces, el mindfulness, yo ya había externado que
el mindfulness o meti, karuna que usa el psicólogo debe tener un contexto y decir, nosotros lo usamos así, se basa en el budismo, pero esto no es budismo y lo usamos de esta manera. Y el sati, el mindfulness, la meti, karuna que se utiliza en el budismo se utiliza de esta manera porque tiene otro contexto. Entonces, cuando nosotros desde el punto de vista budista meditamos en meta, buscamos que surja meta para lograr tranquilidad, pero es un factor mental que surge y eso lo estudiamos desde la Vidharma. ¿Para qué surge? Para tranquilizar a la mente. Y una vez que la mente está tranquila, pasamos a hacer introspección para ver las sellos de los fenómenos, ¿sí? La Sí. impermanencia, el sufrimiento y el no ser. Ajá. Entonces, lo que yo he visto es que se empiezan a mezclar los términos y entonces se empiezan a hacer como bolas de que quieren meter uno acá y el otro acá y no tienen nada que ver. Ajá. Entonces, yo sí he visto que sí debe haber una separación de esta parte, porque, por ejemplo, yo puse ahorita en el canal un video que hizo Dharmati de Mindfulness, ajá, que hablan del término de Mindfulness, que el Mindfulness que desarrolló John Kabat-Zinn y todo eso se está sobre comercializando y está alejándose de todo lo que el Buda dijo que debería ser el Mindfulness. ¿Sí? Pero así lo están aplicando los psicólogos. Y no es que esté mal, porque ellos lo están aplicando en otro contexto. Ajá. Entonces, desde el punto de vista budista, eso es una excesiva comercialización. Y como en mindfulness se lo enseñan a los soldados que van a la guerra a matar, sabiendo que el Buda no enseñó el mindfulness para eso. Pero entonces ya tendríamos que separar los dos términos y bueno, el mindfulness que utilizamos nosotros psicólogos es de esta manera y se utiliza para esto, la meta y karuna. Y lo que utilizan los budistas es otro de otra manera porque tienen otras aplicaciones y tienen otra de manera de ver la realidad y entonces ya separados, cada quien trabaja en su ambiente, porque ya hay monjes de budismo temprano que están haciendo esa aclaración. ¿Sí? Dice, esto no tiene que, mindfulness que desarrolló John Kabat-Zinn y que están desarrollando la psicología, no tiene nada que ver con el budismo que se practica con el mindfulness y karuna que se practica en el budismo aunque tienen el mismo nombre, pero no son cosas iguales. Y entonces empiezan a hacer la diferenciación en cada campo de lo que se está usando. Entonces yo pienso que así ya deberían empezar a hacer esa parte para que no hubiera tanto confusión, ¿sí? Entre pues, la psicología y el budismo, que pareciera que es lo mismo y no es lo mismo y no tienen la misma aplicación, porque en el budismo, de la parte el mindfulness de la parte de la psicología, ¿sí? Quitan la parte de sati, ¿sí? De sati de la ética, ¿sí? Quitan todo el contexto religioso del budismo, que es lo que hizo John Kabat-Zinn, para poderlo aplicar. Y acá no, en el budismo tenemos que tener la parte ética, porque tenemos que tener el octuple noble sendero para aplicar sati. Ajá, no, no, sati como un elemento, ¿sí? La enseñanza del Buda tiene 8 elementos y sati es solo uno de ellos. Ajá. Y entonces en el psicología pues no usan los otros elementos. Entonces es interesante que empiecen ya a hacer esa diferenciación, ¿sí? Para ir aclarando el terreno entre ustedes mismos y entre nosotros, de que dijimos, ok, si es bueno, no es que sea malo, sino solamente puntualizar el contexto en que cada término se está utilizando, ¿sí? Porque en la traducción, en las traducciones, ¿sí? Y en la manera en que se utiliza, por ejemplo, nosotros como budistas sabemos que sati, para la introspección, debe tener una realidad última para que sea sati. Ajá. Y en la psicología no utilizan eso, o sea, no saben, o sea, no sé si sepan que es una realidad última. Y en el budismo sí se utiliza. Entonces tenemos que separar esas dos partes para decir en qué contexto estamos aplicando qué cosa para ver de qué estamos hablando, ¿sí? Y no nos confundamos. Esa es mi opinión, ¿eh? Y aquí en la página del centro
Dharmatic hizo un podcast hablando de mindfulness y habla de estas partes que están pasando en el mindfulness. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, gracias por el comentario. Yo creo que, bueno, vamos a tratar de enfocar las preguntas un poco objetivas y directas al expositor, pues por aras de optimizar un poco el tiempo y que la información sea óptima en ambos sentidos. Porque también hay unas escritas que quisiera leer, pero Gretchen, si por favor hacen las preguntas concisas, precisas, por favor, y si son comentarios, por favor, lo más conciso posible. Sí, lo más conciso posible es que un paciente llega al consultorio y llega con un ataque de pánico y yo no lo voy a poner a hacer mindfulness. Un paciente llega al consultorio y dice, me quiero sentir bien. Yo no puedo decirle, esta compasión que te voy a dar te va a hacer sentir mal ya, pero después te va a hacer sentir bien, Jaime, tú lo sabes. Entonces, lo que quiero decir es que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Yo no tengo por qué estar diciendo, estoy haciendo algo de mindfulness contigo, diciéndoselo. No, es un término ciertamente comercial, sobre todo en las empresas llama mucho la atención para los empleados, para que rindan más, para que sean más maquinitas, se supone. Entonces, yo, yo creo que hay que entender que eh, para discusión hay cosas en cada lugar y que la psicología o la psicoterapia utiliza algunos de tópicos de diferentes áreas, no solo del budismo. Y esto no los tiene que estar nombrando, no tiene que decir que estoy poniendo el elefante en medio de la sala. Y por un lado, lo importante es que el psicólogo, o el psicoterapeuta esté claro en que lo que está haciendo es poniendo un elefante. Ese era mi comentario. Gracias. ¿Algún Gracias, comentario, Jaime. Jaime? Sí, bueno, que estoy completamente de acuerdo, claro, claro. Pero aún así, por ejemplo, en terapia focalizada en la emoción, nosotros hacemos mucho énfasis en el cuerpo. Hay una idea que es la idea de esquema emocional, que son esquemas de memoria implícita en las que se guardan las vivencias emocionales. Se trabaja mucho con eso y uno de los puntos, de los cuatro puntos que conforman el esquema emocional, es precisamente el cuerpo. Y cuando hay un desbordamiento en el cuerpo, uno no puede, no es muy recomendable si la persona no está muy acostumbrada a tener esa sensación, llevarle a la atención al cuerpo. Y claro, claro, por supuesto, yo también estoy de acuerdo, Brechel, en que no hace falta decir vamos a hacer mindfulness, por supuesto, por supuesto. Y que claro que a veces se practican desde otros enfoques, se practican cosas que tienen puntos en común con el mindfulness, bueno, con la compasión, con el amor. No es un patrimonio común de las intervenciones de mindfulness y de las intervenciones basadas en compasión. O sea, no es patrimonio exclusivo, perdón, de las intervenciones en mindfulness y las intervenciones en compasión y amor, por supuesto. Nada, muchas gracias. Gracias. Soledad, ¿tienes el Sí, micrófono? bueno, nada, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Eh, bueno, nada, yo antes que nada, agradecerte mucho, Jaime, porque en definitiva, tu profesión sí que aplicas mucha caruna, porque desde que el paciente entra, este, tu deseo es que se sienta mejor y eso sí que es Caruna. Y bueno, por ese lado yo agradecerte mucho este paralelismo que intentaste este, hacer entre el budismo y la psicología. Y una pregunta, porque nombraste muchas veces el noble autoplicentero, sobre la recta intención y eso. Pero hay una parte del noble autoplicentero que nos habla justamente de sila o de la ética, lo que sería del budismo, y es, bueno, que la persona tenga una recta forma de vida, rectas acciones, recto lenguaje. Entonces mi pregunta es, en el consultorio, cuando viene una persona aquejada de ansiedad o, bueno, de angustia, de lo que sea,
¿En algún momento se toca el tema de la persona, que darse cuenta un poco que muchas veces el problema radica también en la forma de vida que tiene, cómo se relaciona, las acciones que hace? ¿Eso en algún momento se llega a poner para que la persona misma, ¿no? Se dé cuenta que muchas veces primero tenemos que arreglar nuestra forma de vivir, nuestra forma de proceder para así poder encontrar un avance y cambiar un poco ¿no? Ese sufrimiento o esa insatisfacción que uno trae a un consultorio. Nada, esa era mi pregunta. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, Soledad. Sí, sí, por supuesto. O sea, eso siempre se pone sobre la mesa. Sí. De hecho, en cuanto a la recta palabra, por ejemplo, o al recto lenguaje, en nuestro modelo hay técnicas y tareas, las llamamos tareas, en las que se trabaja en el contexto del diálogo interior. Es decir, cómo se habla uno a sí mismo. Una típica suele ser la silla autocrítica, que es una técnica que viene del psicodrama, pero luego pasó a la Gestalt y luego se ha reformulado desde la terapia focalizada en la emoción. Bueno, en esta silla lo que se hace es situar la parte de uno mismo o la parte de una misma que nos habla duramente, que nos habla de manera severa y muy crítica, frente a la parte que recibe esos mensajes y se establece un diálogo. Eso se puede entender como cambiar la forma de hablarse a uno mismo y la forma de, y aparte de todo esto, la psicoterapia siempre genera cambios en la forma de vida. O sea, es inevitable, yo creo, porque al final el cambio es el cambio en la forma de vida. Muchas veces para lo que sirve las sesiones de psicoterapia es precisamente para que la persona encuentre la motivación y la dirección en la que es beneficioso generar este cambio, ¿no? Pero por supuesto que eso está completamente implícito, sí, sí. Y se trabaja a veces explícitamente. Sí. Muchísimas gracias. A ti. Ok, Jaime, hay una pregunta escrita, bueno, me manda Cintia que no tiene buen internet, entonces la voy a leer para que la tengas en cuenta. Dice, ¿de qué manera es metodológicamente viable analizar los Brahma Vihara y el concepto de sati, prescindiendo del marco doctrinal de los factores mentales y de la sistematización ofrecida por el Abhidhamma, y limitándose exclusivamente al Sutta Pitaka como fuente interpretativa? Y Ujú. como una segunda fase de pregunta, ¿cómo puede un profesional de la psicología aplicar las enseñanzas budistas basándose únicamente en los suttas, sin recurrir a los comentarios tradicionales, los atácata, a la exégesis doctrinal ni al corpus interpretativo de la Abhidhamma, y a la vez evitar incurrir en errores o reduccionismos conceptuales? Claro. Esa es la pregunta. Eh, Pero, ¿cuál es la diferencia de que Meta lo practicaban en otras ramas en la época del Buda? Es una pregunta de Cintia. Sí, se- sí. Voy por la última, que es muy rápida. Según los propios textos del Sutta Pitaka, eh, la diferencia es que meta la enseñanza del Buda se practica junto con los 7 factores de iluminación. Eso está bien documentado en la tesis y lo podéis buscar si queréis, porque hay un análisis muy extenso de los textos del Sutta Pitaka. Respecto a por qué tiene sentido escoger el Sutta Pitaka sin atender a los Abhidhammas, bueno, eh, no sé si lo he comentado a lo largo de la exposición, pero la idea es que el Sutta Pitaka está sirviendo como pilar de textos desde el que se filtra el budismo. Es decir, que hay una idea que si no, que si bien desde un budismo Theravada, como el que entiendo que aquí se practica, no tiene mucho sentido, en la práctica actual efectiva sí es real y sí existe, que es la idea de budismo original, de budismo primigenio, y esta idea se apoya mucho y casi exclusivamente en el Sutta Pitaka y tiene a los Abhidhammas como añadidos que no tienen por qué incluirse para entender este cuerpo de textos. Yo no digo, o sea, yo me salgo del debate
y no entro porque no me creo capacitado de decir si eso tiene sentido o no tiene sentido. Sé que hay autores como Analayo Bhikkhu que sí creen que tiene sentido plantear la existencia de un budismo primigenio anterior a la tradición de los comentarios y anterior al Abhidhamma. Eso sé que existen. Él es uno de los principales y luego existen otros. De hecho, Analayo Bhikkhu está haciendo un trabajo en el que compara el Sutta Pitaka, los textos del Sutta Pitaka, con los ágamas chinos y entiende que las coincidencias que hay entre ambos textos es lo que nos está indicando cuáles son las fuentes más antiguas y por tanto lo más próximo a lo que pudiéramos entender como budismo primigenio o budismo original. Entonces, yo no me meto, como digo, no me meto en el debate. A mí lo único que me interesa como psicólogo y como estudio, porque además yo el budismo que practico es tibetano, pero lo que me interesa como psicólogo y como persona interesada en el intercambio cultural es que en la práctica efectiva esto sí está existiendo. O sea, está existiendo como una idea efectiva. O sea, sería comparable, por ejemplo, a la idea de que si yo pienso que hay alguien aquí y estoy convencido de ello, eso está actuando de alguna manera como una idea efectiva y de alguna manera hay alguien aquí para mí. No sé si esto tiene sentido, pero ese sería como lo que justificaría analizar el Sutta Pitaka más allá de los abhidhammas y de los comentarios, porque es precisamente lo que están haciendo en las personas que están trayendo el budismo a Occidente, al Occidente moderno, dentro de la psicología. Bueno, y desde aquí se puede hablar de todos los budismos seculares, de Stephen Batchelor y su budismo secular, de Gil Fronsdal y su budismo naturalista. Hay muchas formas de budismo que están tratando de hacer esto. Y por eso creo que tiene sentido y que merece la pena hacerlo y analizarlo. No sé si había otra pregunta, creo que no, ¿no? A ver, no sé si Cintia tiene el micrófono. Bueno, creo que, bueno, lo de los comentarios, pero bueno, eso se trató también con la pregunta de Juan, ¿no? También. Mm. Este, mm, bueno, sí, bueno, es muy interesante. Yo creo que el debate es muy pertinente. Nosotros con el programa específicamente que pensamos para el año que viene, creo que vamos a explorar un poco estos tema, porque, bueno, claro, nosotros en el instituto pues somos muy defensores de la Vidama y somos como muy arraigados a que la Vidama es es la columna vertebral, es la estructura en la que se puede desarrollar cualquier debate o pensamiento que desarrolle el análisis en la psicología, etcétera, ¿no? Pero claro, con el fin último como lo plantea el budismo. Y claro, ahora la psicología pues tiene una corriente que se está yendo por ahí y con estos bicos ahora un poco defensores de esa tesis, pues bueno, es una cuestión de debate, sí, realmente es un debate interesante y bueno, que lo tendremos en el futuro cercano. De hecho, un comentario, Winston, al Sí. respecto es que uno de los miembros de mi tribunal de tesis fue Aleix Ruiz Falqués, Sí, que bueno, también de hecho, yo, la charla que dio el viernes pasado, el viernes del anterior, fue pues defendiendo el Abhidhamma claro, principalmente. es que justo hubo un pequeño debate respecto a eso en la tesis, la defensa de la tesis, Ok, porque él es, como sabéis, muy defensor de esta idea de sí, que no se puede entender una cosa sin la otra. Yo no me posiciono, o sea, yo sí, no, si me posiciono quizás, confieso, soy un pecador, entre comillas, y me inclinaría más hacia el otro lado, pero tiendo a no posicionarme en este debate. sí, 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 realmente profundo y extenso, inclusive, bastante extenso, sí, sí, sí. Pero creo que tenemos, no sé, un par de preguntas más y si Patana. Y digamos que por el tiempo vamos un poco. ¿Tienes el micrófono, Isi Hola, Patana? sí, sí se oye, se puede oír. Sí, sí, Ah, bien. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Jaime.
por la charla de hoy y la perspectiva tan interesante sobre el mindfulness y su relación con el budismo. Muchísimas gracias, Winston, como de costumbre, por tu moderación y por promover también este tipo de encuentros. Yo quisiera entender, a ver un poco lo que tú planteas desde la perspectiva misma del budismo, porque si bien hay una serie de planteamientos que parecieran ser debatibles y hasta en algún momento conflictivos entre la aplicación de estos conceptos de sati y la ausencia de la ética o no, este, en el desarrollo del mindfulness, me parece que hay un asunto de fondo que me gustaría conocer en la práctica, en el consultorio, en las terapias, que tiene que ver con el propósito de uno y el propósito de otro. Porque hasta donde logro comprender en cuanto a la aplicación terapéutica del mindfulness, el individuo está sanando su identidad eh, frente a las condiciones convencionales del mundo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros desarrollamos esta introspección y análisis dentro del budismo, vamos absolutamente en sentido contrario. Nosotros lo que estamos tratando es de debilitar nuestra identidad y renunciar al mundo. Entonces, en términos, digamos, académicos, ¿no? ¿Cuál es la relación eh, eh, sana de la aplicación de este mindfulness en la reconstitución y la sanación o definición de la identidad del individuo y hasta qué punto eso puede considerarse como una visión budista dentro del mindfulness, porque definitivamente va en un sentido en el que el Buda dice que por ahí no hay felicidad. Simplemente esa pregunta para poderla entender. Muchas gracias, Jaime. Y gracias a ti, Isipatana, porque es súper interesante lo que planteas. Hasta que si lo traduzco bien y corrígeme si me equivoco, podría entenderse la pregunta como ¿hasta qué punto el mindfulness de la psicología contemporánea no va a contrapelo o en contra de las enseñanzas del Buda en tanto en cuanto promueve un apuntalamiento de la identidad de la persona? Es esto, ¿no? Esta es la idea. Es así, es así. Claro, pues yo te diría, es que es una pregunta muy difícil porque em, en sentido académico no sabría responderte. Yo te puedo responder intentando reflexionar yo desde mi enorme limitación, tanto como psicólogo como conocedor del budismo, de lo poco que conozco. Y sí que a mí me sale pensar que la... O sea, por una parte, es cierto que actualmente en nuestro mundo hay un ensalzamiento de la identidad que no va de la mano o que es contrario a la felicidad y a lo que propone el Buda, básicamente, que es liberarnos de dukkha. Y creo que en ese sentido el mindfulness de alguna manera está participando de esto. Juan también al principio hablaba, y también Andrés ha hablado de ello, de un mindfulness mal aplicado. Efectivamente, cuando Ronald Purser escribió el libro Mac Mindfulness, él hacía estas críticas y criticaba también el mindfulness aplicado a los francotiradores en el ejército de los Estados Unidos. Y esto se está haciendo, o sea, y en ese sentido sí que el mindfulness de la psicología contemporánea va en contra de la enseñanza del Buda, pero ya no solo a través de la reificación de la identidad, sino a través de, pues, de otros mecanismos. Pero en cuanto a la identidad, mm, yo es que, o sea, hay que tener en cuenta que yo practico un budismo que es mahayana.
Y en el Mahayana la vacuidad es muy importante. Yo creo que no es incompatible pensar en la existencia de Jaime sabiendo que Jaime está vacío. En los textos del Sutta Pitaka se puede entender que hay ocasiones en las que se dice que Ata, el sabio, entiende Ata como una mera convención. Habla de Ata como una convención, como algo que no tiene sustancia. Pues si tú entiendes Jaime ese yo, esa identidad como una mera convención, no habría problema. El asunto es que, claro, si no hay un camino que te enseñe cómo ver esto, probablemente el que te reifiquen el yo y el ata, pues no sea muy beneficioso. Ahora bien, estamos pensando, o sea, muchas veces lo que hace el mindfulness, no siempre, pero muchas veces lo que consigue el mindfulness cuando consigue tratar a alguien no es apuntalar su identidad, sino más bien hacer lo contrario. Porque la identidad de la persona está encajada en una forma de estar en el mundo muy negativa. Está todo anquilosado, está de una manera rígida enfrentándose a la realidad y creyéndose a lo mejor, supongamos, que es una persona mala. Y eso es una identidad súper fuerte, eso es un ATA con mayúsculas. A veces la aplicación de mindfulness en la psicoterapia, bien aplicado, y la propia psicoterapia trabajando sobre la identidad, permite que esta identidad se flexibilice y ya la persona no se vea solo y siempre como una mala persona, sino que empiece a verse que en ocasiones se porta mal, en otras ocasiones se porta bien, y en ese sentido, una psicoterapia bien llevada no hace que la identidad se apuntale, sino lo contrario. Hace que la identidad se flexibilice. Y esto sí iría en la línea del Buda, de la enseñanza del Buda. No obstante, hay que hacerlo bien, porque muchas veces pues vivimos en un mundo en el que el narcisismo está a la orden del día y es muy fácil hacer una psicoterapia en la que validas constantemente al paciente y él está muy contento o muy contenta porque tiene a alguien que es una autoridad que le está diciendo que todo lo que le pasa está bien y sin embargo eso puede estar perjudicándole al largo plazo. Entonces hay que arriesgarse a que el paciente se vaya de sesión, hay que arriesgarse a veces a confrontar en según qué circunstancias. Y esto hay muchos psicólogos que hoy en día, y sobre todo en mi corriente, que es el humanismo, diría yo, les cuesta, porque vamos mucho por la validación, por esto que hablaba también durante la charla de confundir la forma con el fondo, de confundir el habla suave, la dulzura, con la verdadera intención de que el otro esté libre de sufrimiento. Poco más que añadir. Yo creo que con eso no sé decir nada más interesante, así que mejor me callo. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Yo creo que por la hora, bueno, tenemos una sesión completa. Muchísimas gracias, Jaime. Yo creo que, bueno, ha sido un esfuerzo grande y espero que haya sido de provecho a todos y sí, se presta mucho a debate y a pensar y a reflexionar y a seguir estudiando y a seguir avanzando y esto pues nos enriquece siempre de alguna u otra manera. Así que muchísimas gracias, Jaime. Bueno, estaremos en contacto. Gracias por tu Muchísimas tiempo y a todos por participar. Y bueno, como les dije, bueno, ya hacemos un corte en esta oportunidad por este año en el budismo hoy y volvemos a arrancar ya en el 2026, ¿ok? En enero lo más probable. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buen descanso.